Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Luis Rodolfo Cuello, soy maestro masón de la augusta y respetable logia Piedad y Unión número 34. Estoy invitado por los queridos hermanos de este taller para leer un trabajo en este Día de la Lectura. El trabajo consiste en tratar de ilustrar o tratar de mostrar todos aquellos grandes hombres que hicieron muchísimas cosas, fueron grandes pensadores, grandes filósofos y nacieron dentro de una logia masónica. Y mi intención es mostrar cómo, gracias a la masonería, pudieron llegar a tal profundidad de conocimiento. No todos los grandes científicos, grandes filósofos o grandes pensadores han sido masones, no. Pero en este caso yo quiero citar a dos, esencialmente. Uno es Sigmund Freud, el otro es Carl Jung, que si bien no tenemos la ciencia cierta de cómo y cuándo Carl Jung se inicia como masón, ¿por qué? Porque él estuvo entre dos guerras. La masonería siempre ha sido en muchas épocas combatida por los gobiernos autocráticos, por los gobiernos de tiranos. Entonces, mucha de esa papelería de las logias en las cuales muchos hermanos trabajaron, desapareció o se quemó o se perdió. Durante la Segunda Guerra Mundial fallecieron en los hornos o fueron fusilados alrededor de 90.000 hermanos masones por el régimen de Hitler. Durante la Guerra Civil Española, Francisco Franco llegó a fusilar alrededor de 35.000 hermanos masones y se tomó el trabajo de anotar el nombre de cada uno y está registrado quiénes han sido los que han fallecido, los que han sido asesinados, los que han fallecido, los que han sido asesinados, entre ellos el querido hermano Federico García Lorca, del cual todavía no se ha encontrado el cuerpo del querido hermano Lorca. Cuando se investiga, en el año 1936, se ve de que entre unos papeles se sabía que Federico García Lorca era masón. Primero había sido detenido junto con 3 o 4 hermanos, lo subieron a un camión y lo iban a llevar a un lugar que iba a ser un presidio o un lugar de fusilamiento. Pero cuando pasan un puesto de guardia, avisan de que esa gente tenía que bajar del camión y se los iba a fusilar, se los iba a ejecutar sumariamente. Los bajan a Federico García Lorca y 3 hermanos más, los llevan al medio del campo y el camión continúa y son ejecutados de rodillas por un disparo en la nuca. Así lo contaron algunos de los soldados que participaron en esa ejecución. Pero había un niño que alcanzó a ver lo que había sucedido. Después de tantos años, desde el año 1936 a la fecha, imagínense la cantidad de años, él supo hablar con una gente, digamos, con gente de la masonería. La masonería es universal. Entonces se decidió buscar los restos de Federico García Lorca. Esto viene a cuento de lo que hace la masonería. Se lo buscó porque el niño recordaba que en tal lugar así habían ejecutado a 4 personas.
Después había pasado mucho tiempo, los campos habían sido arados o habían crecido árboles, o donde había árboles ya no había más árboles, o sea, no se sabía. Y hoy, con toda la aparatología moderna que hay, la Masonería Internacional está tratando de ubicar los restos de Federico García Lorca. Esto lo traigo de colación porque es un poeta y un escritor el cual admiro profundamente. Pero en esta oportunidad me voy a ocupar de Sigmund Freud y de Carl Jung. La masonería es, en fondo y forma, una iniciación espiritual por medio de símbolos. Resulta complicado transmitir el mundo iniciático porque este es un mundo interior que ocurre en el fondo del alma de cada masón. Carl Jung, el gran pensador del psicoanálisis, sostiene que el símbolo se expresa en 1000 lenguas a la vez y penetra en el subconsciente colectivo, despertando allí arquetipos que provocan energías psíquicas de poder impredecible que son capaces de influir en la conducta de los individuos. El masón es un ser que vive desde su iniciación sujeto a los símbolos que la orden le presenta ante sus ojos y percepción. La interpretación surge de dos caminos, la objetiva y la subjetiva. La significación subjetiva es la que nosotros asociamos más y mejor al carácter y al espíritu de la iniciación, y es la que más profundas huellas nos deja en el alma. El sentido profundamente espiritual de la masonería es una consecuencia de la esencia de nuestros símbolos. No hay forma de estudiar la masonería si no es a través de las alegorías y los símbolos. Podemos, por ejemplo, un estudiante de medicina que va a rendir anatomía y puede llegar a decir, sí, claro, ¿cómo está compuesto el brazo? Sí, hay dos huesos, hay un radio, el húmero, luego en la muñeca el túnel carpiano, no sé, no soy médico, pero se puede explicar. En la masonería no hay una enseñanza literal, hay que comprenderla y desmenuzarla a través de esas alegorías y esos símbolos. La Sociedad de los Miércoles. Sigmund Freud diseñó, para comenzar a difundir su obra psicoanalítica, una organización, la Sociedad de los Miércoles, edificada con una estructura llamativamente similar a la de una logia masónica. Si bien puede afirmarse que el psicoanálisis como institución tuvo su inicio a partir de otoño del 1902, cuando Freud empezó a reunir en su casa, al anochecer de cada miércoles, a un grupo de médicos jóvenes con la intención de aprender, ejercer y difundir el psicoanálisis. En esas reuniones, por él presididas, se presentaban trabajos teóricos y se presentaban casos clínicos que constituyen los primeros pasos en la transmisión del psicoanálisis. En el primer año de la Sociedad de los Miércoles la componían 5 médicos: Alfred Adler, Max Cahan, Sigmund Freud, Rudolf Reiter y Wilhelm Scheckel. Tal como sucede en nuestras reuniones masónicas, un secretario confeccionaba un acta reseñando lo ocurrido en cada encuentro. En la masonería regular actual, la concreción de este tipo de documentos, llamado entre nosotros la memoria del taller, es obligatorio. Por esa razón, un año después, en 1908, usando como base al grupo de la Sociedad de los Miércoles, Freud funda la Sociedad Psicoanalítica de Viena. A partir de ese entonces, en que la participación institucional de Jung se hace más notoria. En la primavera de ese mismo 1908 se reúne en Salzburgo el primer Consejo Internacional de Psicoanálisis, donde surge
la primera publicación psicoanalítica regular, con Carl Jung como editor. La Sociedad de los Miércoles recibe nuevos integrantes. Sándor Ferenczi, de Budapest, los abogados Viktor Tausk, Hans Sack y Karl Furtmüller. Como miembros visitantes lo hacen, entre otros, Carl Jung. Algunas fuentes dicen que Carl Gustav Jung, padre de la psicología analítica, fue masón, un dato, que esto lo comenté al comienzo, un dato que sin embargo nunca ha sido constatado por documento alguno. El único dato fiable que lo vincularía con la orden sería la pertenencia de su abuelo Carl Jung, médico cirujano de la Universidad de Basilea, que fue un gran maestre en Suiza. No obstante, lo que aquí se enuncia puede ser indiscutiblemente objeto de réplica si consideramos que la masonería hoy es discreta, no secreta, durante largo tiempo ha tenido que ser, por obligadas circunstancias, secreta. A ello hemos de añadir que Jung vivió en Europa 2 guerras mundiales, por lo que no sería en absoluto extraño que la documentación que pudiese esclarecer su pertenencia a alguna orden hubiese sido destruida o extraviada. En cualquier caso, lo que sí es del todo constatable es el profundo conocimiento que Jung tenía de la masonería y la influencia ejercida en sus postulados. No resulta en absoluto difícil ver similitudes y paralelismos entre el modus operandi de la masonería y los postulados junguianos. Una interrelación que ha sido descrita y advertida por el hermano Juan Goldwasser de la respetable logia simbólica La Fraternidad número 63 de Tel Aviv, en cuyo trabajo Masonería y Psicología transcribió el siguiente párrafo. La logia de los compañeros se sitúa en sentido figurado y, según Jung, en la cámara central del templo del rey Salomón se representa el alma, con muchas características del inconsciente personal. Y en este trabajo, que es el segundo grado, entraña un serio trabajo psicológico. Continuando con la terminología de Jung, la logia del maestro masón representa un modo general al inconsciente colectivo. Esta logia se encontrará en la puerta de acceso hacia el Sancta Sanctorum. La parte de la psique en la que está en íntimo contacto con el cuerpo es esa puerta de acceso. Glosemos a Jung afirmando que el trabajo de los planos superiores de esta estructura psicológica puede abrir la conciencia del individuo para considerar la omnipresencia de la divinidad. El ritual, pleno de positivos conceptos intelectuales, es un verdadero desafío para los mismos. Se experimenten en la realidad del mundo profano e integren la conciencia de aquel que busque el real significado de ser masón. La Torre de Bollingen. La Torre de Bollingen es un edificio construido por Jung en un pequeño castillo con 4 torres situado en Bollingen, a orillas del lago de Zúrich, Suiza. En 1950, con motivo de sus 75 cumpleaños, Jung creó una estructura pétrea, nada más y nada menos que una piedra cúbica perfecta a orillas del lago, añadiendo inscripciones en 3 de sus lados. Podemos ver en la figura 1. El primer lado contiene la cita del Rosarium Philosopharum, la imagen número 2. Tiene un texto en latín que dice: Hic lapis exilix extat, precio quoque bilis, spernitur a stultis,
amatur plus ab edoctis. Significa, esta insignificante piedra apenas tiene valor. Los necios la desprecian, mientras que los sabios la codician. En el segundo lado del cubo incluye una representación de la figura de Telésforo, un enano u homúnculo provisto de una linterna, vistiendo una capa con capucha y rodeado por 3 inscripciones en griego. Es la figura 3. Dice, el tiempo es un niño jugando como un niño, jugando en un tablero en el reino del niño. Y la frase le pertenece a Heráclito. Otra. Este es Telésforo, que vaga por las regiones oscuras de este cosmos y brilla como una estrella en las profundidades. Frase que alude a la liturgia de Mitra. Otra. Él señala el camino a las puertas del sol y a las tierras de los sueños. Esta frase pertenece a Homero en la Odisea, que es el canto 24, el verso número 12. Contiene también un mandala de 4 partes con significación alquímica. La parte superior del mandala está dedicado a Saturno. La izquierda al Sol, Júpiter, el hombre, a la derecha la Luna, Venus, mujer. El tercer lado del cubo es el lado que da al lago. Lleva una inscripción en latín de dichos que, según Jung, son citas de alquimia, que es la figura número 4. ¿Está? Yo soy un huérfano solitario, sin embargo, se me encuentra en todas partes. Yo soy uno, pero opuesto a mí mismo. Soy joven y viejo a la vez. No he conocido padre ni madre, porque han tenido que sacarme del mar como a un pez, o caí como una piedra blanca desde el cielo. Por bosques, montañas, paseo, pero estoy oculto en lo más íntimo del alma del hombre. Soy mortal para todos, sin embargo, no me afecta el ciclo de los eones. Para concluir, también hay obvios vínculos de algunos miembros del círculo de Eranos con la masonería, como por ejemplo el propio Durán, un antropólogo académico cuya simbología dialoga tanto con fuentes orientales como teosóficas y masónicas. Ciertamente la pertenencia de Jung no ha sido documentada, difícilmente pueda ser demostrada. Sin embargo, con esto y otras evidencias más, indican que o bien perteneció a la orden o tuvo un conocimiento muy exhaustivo de ello. La bibliografía es la Asociación Psicoanalítica Vienesa, la respetable Logia Simbólica La Fraternidad número 63 de Tel Aviv, la Liturgia de Mitra, la Odisea de Homero y el Círculo de Eranos. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido, que le haya gustado el trabajo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más relacionada con la masonería, porque no soy, digamos, ni psiquiatra ni psicólogo. Mi trabajo está dentro de un taller masónico. ¿Dónde estabas? En Zúrich, en una piedra cúbica que hizo tallar el propio Jung. ¿Y dónde está? ¿Al lado del lago? He estado justamente ahí a la orilla del lago, en la casa de él. Obviamente sabías mucho esoterismo, bastante. Bueno, La piedra cúbica en sí es como un símbolo más. la piedra cúbica es todo un símbolo para nosotros y bueno,
también tenemos que pensar que no eran épocas fáciles para mostrarse como masón, por eso difícilmente podamos conseguir algún día de que efectivamente él era masón. Los masones, enseguida lo vamos perdiendo. Hay cosas que escribimos nosotros y entendemos nosotros. Es así, porque como dije hace un rato, no hay forma de entender la masonería si no es interpretando las alegorías y los símbolos. No hay otra forma. Los trabajos que se hacen en el taller, por si a alguno le interesa saber un poco más qué es esto de la masonería, nosotros tenemos muchas logias aquí en la ciudad de Córdoba. En esta casa masónica trabajan varias logias. En mi taller, que es en la calle Igualdad, también trabajan muchas logias. Yo pertenezco a la Augusta y Respetable Logia Piedad y Unión número 34, fundada en el año 1865. 1865. Se trabajó, digamos, secretamente hasta que pudo, desde Buenos Aires, autorizarnos a trabajar, que fue en el año 1867. Todo el mobiliario que tenemos en nuestra logia, que abrimos las puertas la noche a los museos, y bueno, normalmente me toca a mí ser el anfitrión y mostrar lo que es la casa, mostrar el mobiliario que tenemos, que es el que trajo Sarmiento desde Europa. Todos los muebles fueron construidos con nogal francés. Por esa logia pasó el querido hermano Sarmiento, Julio Argentino Roca, padre, Julio Argentino Roca, hijo, don Amadeo Sabatini, presidente de la Nación también Miguel Juárez Selman, su hermano Marco Juárez, Leopoldo Lugones, o sea, cantidad de grandes pensadores, escritores. Bueno, eso aquí, en Córdoba. En el mundo, gente que, qué sé yo, por ejemplo, una persona que yo también siempre admiré, que es Carl Sagan, era maestro masón grado 33. También lo fue Isaac Newton, también lo fue Leonardo da Vinci, también lo fue, cuando fue a estudiar abogacía, el Mahatma Gandhi, que luego de terminar su carrera simbólica, comienza su otra carrera, llegando al grado 33, y decide regresar a India para liberar a su país, sin violencia y sin sangre, como él lo había dicho. ¿Dónde está la casa que abren para la noche de los museos? En la calle Igualdad 80. Es una casa muy antigua. Tenemos en Córdoba un templo que yo he solicitado muchas veces al gobierno de la provincia y también a la municipalidad, que hoy es el Museo de las Mujeres, que está en la calle Reverindarte, casi 9 de julio. Esa fue la casa de Marco Juárez. El segundo piso fue un templo masónico y se han restaurado tantas cosas y se ha pasado por alto. Lo he hablado con varios personajes del gobierno, de este y de gobiernos anteriores, que si se puede restaurar eso, porque tiene un inmenso valor histórico por la gente que por allí transitó. Pero bueno, es difícil. Es difícil. Yo tengo muy cerca de mi casa la plazoleta Federico García Lorca. Se arreglaron plazas por todo Córdoba,
con paneles solares, con, qué sé yo, con wifi, con todo. Y sin embargo, no, esa plazoleta, la de Federico García Lorca, es una plazoleta triangular de 3 escalones con una escultura que es un obelisco, donde en la punta del obelisco yace un águila muerta, que es él, y 3 árboles de granada. O sea, está todo lleno de una simbología absolutamente masónica, pero nadie la quiere arreglar. Solo un grupo de vecinos que nos juntamos como para hacer algo y no se siga destruyendo, porque es una plazoletita muy pequeña, tendrá 5 por 4, no más de eso. Si hay alguna otra cosa, bueno, lo damos por concluido. Un aplauso para el número de Muchas gracias.